Se cuenta que hace mucho tiempo vivía una pareja de una joven y bella dama con un samurái muy respetado. Al principio las cosas parecían ir bien, pues la dama servía diligentemente como una esposa ejemplar sin causarle ninguna molestia. Sin embargo, debido a las constantes guerras de la época, la dama terminaba pasando mucho tiempo sola, cosa que solía reprocharle a su esposo. Día a día iba viendo cómo su belleza era desperdiciada en aquella casa, donde casi nunca estaba su esposo. Cansada de todo esto, decidió comenzar a tener un amante, lo que rápidamente la llevó a sentirse plena nuevamente, tal y como solían ser los primeros días de matrimonio. Ella fue cuidadosa con el asunto, por lo que su esposo, al volver a casa, no fue capaz de descubrir el engaño, yéndose con completa tranquilidad hacia otra guerra pocas semanas después. La mujer volvió con su amante de inmediato, pero esta vez se sentía un poco mal consigo misma, no por la forma en la que le mentía, sino por el hecho de que éste apenas la mirara en el corto tiempo que estuvo con él, como si realmente no fuese suficiente. Es por ello que comenzó a tener más y más amantes, dejando de preocuparse por el que dirán los demás y sin la más mínima decencia de intentar ocultarlo de su esposo. Esta vez, la guerra había sido más corta del usual, por lo que el samurái pudo volver pronto a casa, ansioso por ver a su esposa otra vez, pero contrario a su usual calma, esta vez llegó furioso a casa. El samurái había escuchado durante todo el camino a todos sus conocidos burlarse de él y de su desvergonzada esposa, afirmando que lo engañaba con cientos de hombres y que se había convertido en una trabajadora sexual. Los rumores contaban que se acostaba incluso con vagabundos y delincuentes en su propia casa, como si no hubiese un mañana. Según estas personas, ella aceptaba estar con cualquiera que la llamara hermosa. En su interior, él quería creer que todo era una mentira, pero lamentablemente cuando llegó a casa la encontró en el acto. Tanta era su ira que tomó su espada y le deformó la cara, cortándole la boca, alargándola mientras le preguntaba: ¿Piensas que eres hermosa? Poco después, la mujer murió entre lágrimas, dejando a su esposo con la culpa de su muerte. Desde entonces, esta mujer, convertida ahora en un yokai, recorre todo Japón buscando víctimas con las cuales compartir su dolor y desdicha. El origen mencionado es poco conocido, a pesar de que la mayoría de Japón conoce esta leyenda, que suele ambientarse en un periodo más actual. Una de las leyendas urbanas más famosas de este yokai cuenta la historia de un chico que regresaba del colegio un día cualquiera, cuando en medio de su camino lo detuvo una chica para hablarle de algo. Esto, al ser completamente normal en Japón, debido a la gran cantidad de personas que dan a conocer su local o servicio hablando con personas en la calle, no resultó nada extraño para el chico, aunque se alegró un poco al ver que se trataba de una joven muy linda. Esta chica, que parecía solo unos pocos años mayor que él, llevaba una mascarilla cubriéndole el rostro, cosa que de nuevo es demasiado común en Japón, pues de esta forma evitan o se cubren por alguna enfermedad. Para sorpresa de él, en vez de preguntarle sobre algo que necesitara u ofrecerle algún producto o servicio como suele pasar, ella le preguntó directamente si creía que era hermosa. ¿Soy hermosa? Él le respondió que sí, pensando siquiera, a lo que ella respondió quitándose la mascarilla, revelando el gran corte de su boca que iba de oreja a oreja. ¿Y ahora? Asustado, fue incapaz de responder mirándola con horror, convirtiéndose en una de sus víctimas. Ella, sin ninguna vacilación, se lanzó a atacarlo, dejándole el mismo corte con unas tijeras viejas y un tanto oxidadas que llevaba con ella. Esta historia se difundió en varias versiones, con niños, adultos e incluso con ancianos, y todos temían a este terrible espíritu.
Había una familia compuesta por 5 hijas, una madre y un padre. Las hijas de esta casa eran muy desobedientes y casi no ayudaban a su madre a los quehaceres de la casa. Todos los días había el mismo problema por quién iba a barrer, quién iba a limpiar y sobre todo quién iba a lavar los platos. Y como de costumbre, la madre, cansada de escucharlas discutir, terminaba haciendo todos los quehaceres ella sola. Hasta que un día la señora tuvo un accidente y falleció. Las cosas en casa empeoraron, ya que no habían platos limpios, nadie barría y la casa era un total desastre. Una noche, mientras las hijas estaban acostadas, cada una en su habitación, empezó a escuchar la escoba y en el fregadero los platos sonaban como cuando alguien los lavaba. Cada una pensó que una de las hermanas tal vez los estaba lavando y así cómodamente siguieron acostadas, cuando de pronto escucharon la voz de la madre fallecida con una lejanía de ultratumba gritando: «Hijas, ya están lavados los platos». Todas quedaron aterrorizadas y desde ese día nunca más dejaron los platos sucios.